Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre la cuestión mapuche tenemos hoy una invitada de lujo, Moira Millán. Moira es huaychafe mapuche, es cofundadora, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas, escritora, autora de un libro de referencia, entre otras muchas cosas más. Moira, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Mari, come faccian tu inche ayulen tañi piuque, come tu fachi Raúl. Estoy muy contenta por este encuentro aquí en México. Y bueno, es un honor para mí conocerte personalmente y poder conversar de temas tan importantes. El honor es mío, es de todos nosotros tenerte aquí. Moira, hace unas cuantas semanas en Argentina, el presidente Fernández tuvo la desafortunada ocurrencia de decir que los mexicanos proveníamos de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Tú le respondiste con una carta muy enérgica. ¿Qué es básicamente lo que decías? Bueno, lamentablemente todos los presidentes que le antecedieron, igual él, vienen a sostener un mito, la argentinidad hecha de ese crisol de razas, pero que en verdad hubo un genocidio que presidió a la conformación del Estado argentino. Y el negacionismo como política de Estado se ha sostenido a lo largo de la historia, y que el presidente niegue que el territorio argentino, el hoy llamado territorio argentino, es un territorio plurinacional, donde hay 36 naciones indígenas que están, por supuesto, subyugadas, que están oprimidas por un Estado colonial, por una república colonial. No solamente me indignó, sino que también me entristeció que a pesar de la democracia, a pesar de las luchas emancipatorias que han surgido a lo largo de todo el continente, donde muchos de los protagonistas hemos sido los pueblos indígenas, y la lucha que nosotros, las naciones indígenas, hemos llevado adelante, este hombre no haya sido capaz de tener la lucidez de hacer un revisionismo histórico de la narrativa que le han hecho heredar desde sus patriarcas coloniales, y como presidente, en un momento histórico tan particular como el que atraviesa la humanidad, no sea capaz de poder también sentirse nutrido de los saberes y de la historia de un territorio que aparentemente desconoce. Estamos hablando de que en territorio mapuche se está produciendo un despertar, no sé si de la identidad étnica, no sé cómo tú la definirías. Sí, la categoría étnica en lo personal no me gusta. Me parece que la categoría étnica o la etnicidad es una construcción categórica de la academia para reducir derechos, los derechos fundamentales. Entonces siempre me gusta hablar de pueblo y de nación. Somos pueblos indígenas. El camino hacia asumirnos como nación encarna un concepto político mucho más superador y categórico, es decir, vamos a disputarle estos derechos al Estado invasor como naciones. Creo que lo que está pasando con el pueblo mapuche es algo muy fuerte, maravilloso, difícil, porque no es que el pueblo mapuche haya estado dormido. El pueblo mapuche es una nación que ha podido pelear contra el máximo imperio en su momento en Indoamérica. Cuando los incas quisieron entrar al territorio mapuche, no pudieron. Cuando los españoles, que eran el mayor imperio en su momento, quisieron entrar a territorio mapuche, no pudieron. Y luego llegaron los Estados-nación con sus dos campañas genocidas. Y creo que nunca dejó de luchar el pueblo mapuche, porque es un pueblo que ha sido invadido recientemente. Entonces tenemos memoria de la libertad. Lo que está viendo en este momento es un ensamble y una articulación con todos los sectores sociales no indígenas, no mapuche, que no encuentran en esta matriz civilizatoria una alternativa de vida. Ya ni solo te planteo que no encuentran en los modelos de democracias de estas repúblicas coloniales, directamente en la matriz civilizatoria. Se sienten fuera de ella y necesitan una referencia político, cultural, filosófica, social, con quienes tejer un nuevo mundo. Y en esta parte del continente, allí en Sudamérica, la están encontrando en el pueblo mapuche.
¿Dirías que se está reconstituyendo el pueblo mapuche como pueblo y como nación? Como nación creo que nos falta. Ujú. Yo siempre recuerdo esta frase que salió de una vocera de la OLP que decía que todos los dolores de los palestinos como pueblo deberían convertirse en la fuerza de una nación. Y creo que eso nos está pasando. Tenemos muchos dolores como pueblo, pero nos falta entender que no lo vamos a poder superar si no nos unimos y nos articulamos y nos reconocemos como una nación. Y eso significa interpelar la geopolítica de los estados invasores. Entonces, todo lo que está pasando en Gulumapu, Chile, tiene una repercusión en Puelmapu, Argentina, y viceversa. Sin embargo, no hemos podido tirar abajo esas fronteras impuestas, y sobre todo están impuestas en nuestra mente. Y tenemos que salir a desandarla y recuperar la cosmografía, interpelar la geopolítica de los estados-nación y continente y recuperar la cosmografía. Una de las cosas que llama la atención desde fuera es el enorme protagonismo femenino. Cómo este proceso de, a lo mejor no es adecuado decirlo así, de renacimiento, de rearticulación, está encabezado por mujeres como tú. Bueno, la nación mapuche o el pueblo mapuche ha tenido ancestralmente una forma de organizarse a través de las fuerzas espirituales de la tierra, ¿no? Somos mapuches, gente de la tierra. No ha habido una idea antropocéntrica ni patriarcal, tampoco piramidal, es horizontal, es circular, entonces nos determina el espíritu de la tierra que nos habita. No nos eligen, no votamos para ser loncos, que serían los mal llamados caciques, no se vota para ser huaychafe, guerrera, no se vota para ser machi, sino que se nace y se asume ese nehuen y no se cuestiona el sexo o el género que porta ese nehuen, esa fuerza, sino que pasa a ensamblarse de manera armónica en la construcción político, social, cultural, espiritual y filosófico de nuestro pueblo. Entonces eso ha sido siempre así hasta la llegada del invasor, que entonces ahí con la cultura dominante empieza a penetrar el patriarcado. Y hoy, frente a esta crisis civilizatoria, donde todos los frentes o todas las columnas que sostenían este modelo civilizatorio están en jaque, la fuerza de la mujer empieza a cobrar protagonismo. Y yo siempre digo que lo que está pasando en el mundo, no solo en el pueblo mapuche, Luis, en el mundo, es un despertar de las fuerzas telúricas. Es la tierra que necesita equilibrar, y para equilibrar necesita debilitar el patriarcado. Entonces empieza a despertar a las mujeres. Tú te defines más como antipatriarcal que como feminista. ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde estaría una y otra? Yo voy a parafrasear a una hermana mapuche que amo mucho, que es una gran chef y una sabia en la cocina y en la vida, que es Anita Epulef. Cuando le formulan esta pregunta, ella sintetizó tan bien esto, porque dijo, el patriarcado le está disputando el poder el feminismo le disputa el poder al patriarcado. Y nosotras no peleamos por el poder, sino que luchamos por restablecer la armonía. Y creo que esa es la definición. Nosotras no venimos a disputarle el poder a nadie, porque el poder, el concepto de poder, lo trajo el Winca, el invasor. Nosotros queremos restablecer la armonía. Entonces es un proceso revolucionario mucho más profundo, porque implica incluso interpelar esa lógica del poder. Y el patriarcado, como el feminismo, son herramientas de poder surgidas desde Occidente, que a nosotras como mujeres indígenas no nos identifica. Nosotras como mujeres indígenas queremos recuperar la dualidad complementaria. ¿Hoy hay dualidad complementaria? No, Luis, no hay dualidad complementaria. Hoy el machismo hace que muchos de nuestros huaychafes varones, que nuestros loncos, grandes guerreros, salen a luchar por la agenda de derechos humanos, por la agenda de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, pero golpean a sus mujeres, las maltratan, las oprimen. Entonces, al interior de nuestro pueblo hay tanta desigualdad, tanta opresión, tanto machismo como hay fuera de la sociedad. Entonces, lo que creemos es que tenemos que hacer un trabajo de recuperación de nuestra identidad. Entonces, más que feministas y antipatriarcales, somos anticoloniales. Y tenemos que sacar todo el colonialismo, y eso implica que nuestros huentros, nuestros puhuentru, nuestros hombres también interpelen sus privilegios patriarcales heredados de ese colonialismo. ¿Son también anticapitalistas? Por supuesto. O sea, si encontrás a un mapuche que sea procapitalista,
será biológicamente o genéticamente mapuche, pero filosóficamente no. No, la propiedad privada llega con el Winca. Entonces tenemos una triada, tenemos por un lado el antipatriarcalismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo. Los tres están estrechamente vinculados en tu visión. También tendríamos que hablar del antiespecismo, porque el nivel de maltrato de los animales también llega con el coloniaje. También creemos que todas las fuerzas... Decir eso, perdón, en un país ganadero... Sí, es complejo, porque incluso muchas de las comunidades mapuches tienen, bueno, una economía de sustento en base a ganado, pero no es por ahí donde nosotros planteamos esto, sino que decimos todos los animales, todas las plantas, todas las fuerzas de la naturaleza tienen su puyo, tienen su espíritu, y nosotros teníamos una relación de armonía con todos los seres. Cuando nosotros planteamos este concepto de terricidio, que ahora seguramente vamos a abordar, decíamos, ¿qué es lo que no nos identifica de la categoría ecocidio, de la categoría femicidio, de la categoría genocidio? Que queda por fuera la espiritualidad. O sea, el epistemicidio no es solamente el asesinato o la eliminación de un modo de pensar la vida. También elimina con ello la relación armónica espiritual, de ese ecosistema espiritual perceptible. Muy difícil explicar esto a una sociedad completamente racionalista y antropocéntrica, pero los animales, las plantas, todo ello tienen espíritu, y lo que queremos hacer es volver a reparar esa relación quebrantada, restablecer la armonía. ¿Te parece, Moira, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la Huaychafe mapuche, Moira Millán. Moira, apuntabas antes de irnos a la pausa esta idea fuerza de terricidio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo explicar esto? El terricidio es un concepto que viene a sintetizar todas las formas de asesinar la vida que encontró el sistema. Y a su vez plantea el ensamble de las vidas, que el asesinato de las mujeres, el femicidio y feminicidio, ayer teníamos un debate sobre esas dos categorías, en todo caso después la comento, el genocidio, el epistemicidio, el ecocidio, van generando un efecto dominó sobre la vida de todos los seres. O sea, la eliminación de uno o cualquiera de estos modos de habitar el mundo, las fuerzas que en ellas viven, nos afecta de manera irreversible como humanidad y como terrícolas. Y además, esto de que te comentaba anteriormente, la incorporación de algo muy importante, que es el ecosistema perceptible. Es decir, para los pueblos indígenas todo tiene energía, todo tiene su negüen, su fuerza. Entonces, cuando se plantea a la naturaleza como recursos, incluso esa categoría bienes comunes no me gusta, porque es como cosificar, seguimos cosificando. Dulcificamos el discurso del capitalismo, lo ponemos un poquito más humano, más amable, pero seguimos viendo al resto de la naturaleza como recursos. Entonces, lo que venimos a plantear con el terricidio es: tenemos que empezar a hacer valer nuestro derecho a juzgar y condenar a los terricidas, a los gobiernos terricidas, a las empresas terricidas, y el terricidio debe ser considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Y debe ser una herramienta jurídica penal global, que los pueblos de todo el mundo puedan llevar hasta el banquillo de los acusados y juzgar y condenar a estos terricidas. No va a ser fácil, porque ningún gobierno va a aprobar una ley que le permita a los pueblos que puedan ser juzgados y condenados, y lo mismo en las empresas. Nosotros planteamos: las empresas terricidas deberían ser inhabilitadas de por vida, donde se compruebe que una empresa generó con su accionar, porque no solamente es contaminación y destrucción del ecosistema, traen tráfico de personas, tráfico de niños, femicidios, el alcoholismo, la droga. O sea, hay ciertos espejitos de colores que se venden como la panacea del progreso,
y detrás de todo ese paquete que se vende como la alternativa para salir hacia un desenvolvimiento económico pleno, nos trae en realidad destrucción y muerte de las identidades, de los derechos, de la vida. Bueno, ustedes organizaron este año una gran caravana, una gran marcha hacia el centro de Argentina. ¿Qué demandas tenían? ¿Qué buscaban con esta movilización? Bueno, esta caminata contra el terricidio busca emplazar, y lo logró, emplazar en agenda social y política que el terricidio es un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza, y que tenemos que lograr que los estados los reconozcan así. También desglosar qué significa esto de terricidio. En Argentina se viven situaciones que son increíbles, que parece Macondo, digo, y también hechos terriblemente crueles. Hay una práctica colonial que se le llama chineo, donde hombres criollos con poder político, económico, identifican niñas que recién se inician en la menstruación y las violan, a veces en manada, a veces no, compensan con alguna prebenda a la familia, a la comunidad, y las sienten parte de su propiedad. Y muchas de estas nenas son entregadas por los propios hombres de la comunidad. Entonces estas prácticas, como el chineo, que son criminales y que son justificadas por algunos administradores de la justicia como usos y costumbres, como prácticas de usos y costumbres, nosotros estamos diciendo son parte del terricidio. Entonces no es solamente el terricidio, la contaminación ambiental, el ecocidio, es todo, es matar la vida en todas sus formas, y lo tenemos que detener. Y creo que la camioneta trató de emplazar, por lo menos en Argentina, esto en agenda como un nuevo concepto, y ahora afortunadamente lo han ido tomando diferentes pensadores, entre ellos Vandana Shiva, y se ha podido expandir esta idea, y el próximo año vamos a salir a caminar nuevamente, pero esta vez con un anteproyecto de ley, y nuestra idea es entrar al Congreso, Luis, y arremeter con fuerza este derecho a que el terricidio realmente sea considerado un crimen. Y vamos a contar con aliados y aliades de todo el mundo, figuras notables que van a ir a caminar con nosotras. Ustedes han venido construyendo estos conceptos. ¿Cómo es eso? ¿Es un trabajo tuyo? ¿Es un trabajo tuyo con las comunidades? ¿Cómo es que esta forma de conceptualizar el mundo hoy surge? Es un trabajo de tejido comunal, si se quiere, pero fundamentalmente entre mujeres. El movimiento de mujeres indígenas somos centenares de mujeres organizadas en este espacio de manera autónoma, sin patriarcas, sin partidos políticos, sin iglesias, es completamente autónoma. Yo al venir a México me di cuenta que estamos construyendo un fenómeno político allí con el movimiento de mujeres indígenas que no tiene algo comparativo en el resto de América, al menos donde yo he viajado. Porque realmente no hay nadie, no hay ningún cura levantando nuestra luz, no hay nadie, somos nosotras reflexionando y emplazando agenda, discutiendo, debatiendo. Entonces, de pronto el terricidio fue una palabrita que se me ocurrió a mí, pero que empezó a llenarse de sentidos, de significados y a consolidarse en su concepto con las diferentes asambleas, con hermanas de las 36 naciones, y ahí termina de tener, digamos, una definición acabada. Como el buen vivir, que lo definimos de nuestra propia lógica. Dijimos que el buen vivir es la relación de reciprocidad, de amorosidad y de respeto entre todos los pueblos y con la naturaleza. Todo lo que atente contra eso no es buen vivir. Entonces, si en nombre del buen vivir nos traen un modelo de desarrollo que afecta a la identidad, que afecta a la territorialidad, a la espiritualidad, no estamos frente al buen vivir. El buen vivir es justamente lo contrario, es emplazar la armonía. Y cuando planteamos lo de epistemicidio, está pasando algo en Argentina muy peligroso, que han llegado cantidad de expresiones evangélicas, muchas de ellas con soporte económico de Miami. Llegan a puntos geopolíticamente estratégicos, hacen como una ramificación ahí, se viralizan dentro de los territorios, adquieren poder, tienen seguridad, hacen persecución, y ahora están estableciendo una modalidad represiva
terrible, que a mí me retrotrae a la época de la Inquisición. Todas las mujeres medicinas están siendo atacadas, están siendo bestialmente golpeadas. Y eso no está pasando digamos, en otro continente, está pasando acá y está pasando en Argentina. Esa Argentina que el presidente dice, o que pretende que sea europeísta, esa Argentina que siempre se creyó la Europa de Sudamérica y que niegan la existencia de pueblos indígenas. Y está habiendo un genocidio silencioso con sutilezas que son para mí herramientas propias de esta transmodernidad. Este avance de las denominaciones evangélicas más conservadoras, vamos a decirlo así, ¿camina de la mano también del avance de la ultraderecha? Absolutamente, absolutamente. O sea, la ultraderecha ha visto el proceso de fortalecimiento de los pueblos indígenas, la recuperación de la espiritualidad, y entonces ha puesto más presupuesto en este tipo de, para mí son embestidas. Es como, no vamos a hablar de guerra porque en una guerra hay dos bandos en igualdad de condiciones para luchar, o armados de la misma manera. Acá hay un genocidio, acá hay un intento de eliminación de los pueblos para el usufructo de los territorios. Y entonces estas expresiones, no solamente evangélicas, de otros grupos religiosos y sectas, están colaborando, y la Iglesia Católica también, porque la Iglesia Católica no se compromete. La Iglesia Católica, de hecho, voy a dar un ejemplo, se le ha recuperado territorio mapuche a la Iglesia Católica, que también es latifundista, que también es parte de la sociedad rural, y la Iglesia no ha tenido ningún empacho en hacer denuncia penal contra los mapuches que le han recuperado territorio. Es decir, los grupos religiosos, esa es la violencia religiosa. Cuando hablamos de violencia de género, entran muchos tipos de violencia, y también está la violencia religiosa. Y contra la violencia religiosa no nos metemos. Fíjate vos, qué interesante, cómo nos tenemos que descolonizar, ¿no? Entonces, estamos realmente muy preocupadas por esta impunidad con que operan estos grupos religiosos en los territorios y, por supuesto, generan agenda política de la ultraderecha, fascismo, y tenemos violencia intracomunitaria propiciada y fogoneada por estos pastores. Tremenda la situación. Sí. Moira, tú eres escritora. Escribo, no soy escritora. Bueno, y haces libros. Soy una gran lectora y se me ha dado por escribir y contar reconstruyes la historia mapuche, la historia del ferrocarril. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te nace esa inquietud por escribir? Primero he leído toda la vida. Yo me crié en un lugar muy, muy pobre, que pasábamos hambre. Y justamente a raíz de eso, digo que el hambre me llevó a leer, porque me llevaron a comer para poder nutrirme, porque era muy chiquitita, y ahí aprendí a leer y escribir en esos comedores, y no dejé nunca más los libros. Y bueno, esto me ha dado a mí herramientas para poder pensar qué tipo de literatura como mujer indígena quisiera que hubiera, por ejemplo, en Argentina. Es decir, la literatura indígena no existe, siempre somos interpretados y narrados a partir del prisma y la perspectiva, la pupila de la cultura dominante y de esos referentes. Entonces dije, bueno, yo quiero contar la historia de mi pueblo, y la quiero contar con honestidad, con autenticidad, desde mí, como mujer mapuche. Y elegí un retazo de la historia, que es la llegada del ferrocarril a la Patagonia. Mi padre era ferroviario, mis tíos eran ferroviarios, mi abuelo murió siendo ferroviario, porque él tuvo un accidente poniendo las vías del ferrocarril. Yo amo los ferrocarriles, quería ser ferroviaria, quería ser conductora de trenes, vino Menem y privatizó y se fue mi sueño ferroviario. Y entonces dije, bueno, ¿cómo fue esta llegada del ferrocarril? Los ingleses habían emplazado en Argentina, en aquellos años, estamos hablando de finales de 1800, una suerte de estado dentro de otro estado, por supuesto con la complicidad del Estado argentino, y tengo muchas anécdotas e historias que me llegó desde mi propia familia y también de otras pulamguenas, hermanas y hermanos mapuches. Las ensamblé y conté sobre el tren del olvido, que lo que trata de llevar es la reflexión de cómo todo ese espejismo de las propuestas de desarrollo son fugaces como estrellas, y que llegan a nuestros territorios proponiéndonos una mejor vida, pero que no duran nada, y la afectación ha sido mayor que lo que ha traído como beneficio.
Y un poco el tren del olvido habla de eso, la resistencia del pueblo mapuche al ferrocarril, cómo después se introduce de todas maneras. Y no llego a la época en que Perón estatiza el ferrocarril. Tendría que escribir una segunda parte de esa misma novela. Pero es muy interesante ver el proceso de invasión de los ingleses y los argentinos en territorio mapuche y cómo finalmente consuman su proyecto de poner el ferrocarril a pesar de que había oposición. Estás hablando desde esa novela de la presencia de un imperio, del imperio inglés. Esa es la situación que se sigue viviendo hoy en día en territorio mapuche. Las nuevas potencias están también allí, junto con los grandes inversionistas. Totalmente. Creo que ahora es como este imperio adquiere otros rasgos, ¿no? Es una corporocracia conformada por transnacionales que van presionando a sus embajadas y que quieren entrar al territorio mapuche a saquear, a contaminar todo. Geopolíticamente, el pueblo mapuche está en un lugar estratégico. Toda la Gualmapu, que es Gulumapu, Chile, Puelmapu, Argentina, va desde el Pacífico al Atlántico. Los principales puertos de exportación minera están en territorio mapuche. El suministro de energía eléctrica, por lo menos de Puelmapu, aporta más del 47% a lo que es la red federal de energía hidroeléctrica. Más del 64% del consumo interno de gas, de petróleo y supongo yo de exportación sale de territorio mapuche. Es decir, es troncal en la economía de Chile y de Argentina. Entonces, que el pueblo mapuche hoy esté hablando de emancipación, de libre determinación, es preocupante ya no solo para los estados argentinos y chilenos, sino para todas las transnacionales. Ahora bien, esta propuesta de libre determinación implica independentismo. Esto para mí me parece también muy confuso, la falta de desinformación, porque dicen, no, los mapuches quieren un Estado, los mapuches queremos libre determinación. Todavía no sabemos si queremos un Estado, tal vez no queremos un Estado. Yo como mujer mapuche, yo quiero una revolución con el pueblo argentino, con el pueblo chileno, con los pueblos del mundo. Y creo que los modelos de Estado-nación y sobre todo estas repúblicas coloniales están muy lejos de representar los intereses de los pueblos. Moira, el tiempo se nos vino ya encima. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta reflexión sobre tu pueblo. Rubén Mañón, muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias a ustedes por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.